Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes. Muchas gracias por estar. Semana larga esta o semana normal, pero bueno, como veníamos acostumbrados, se ha hecho largo. Más porque nos vimos el miércoles pasado, un poco por el acuerdo con el fondo y porque iba a ser fin de semana largo. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen día, Robert, buen viernes. Sí, la verdad que nos hemos demorado mucho en la nueva reunión. Y bueno, la semana que viene vuelve a ser corta también, así que nada, vamos a volver a al mismo esquema, ¿no? Va a ser raro, pero bueno, tenemos varios feriados seguiditos. Sí, correcto. Así que bueno, aprovechando, esta fue una semana muy movida, en donde también hubieron movimientos relacionados a los días que estuvo cerrado la semana pasada y que sí hubo negociación en Estados Unidos. Novedades muy importantes como la visita del secretario del Tesoro y después de eso lo que dejó un comentario sobre un posible plan de salvataje excepcional para la Argentina si había un shock externo, cómo se fue comportando el dólar a lo largo de esta vida, entre comillas, sin cepo, ¿sí? Con menores restricciones, eh, mucha volatilidad. Ahí la palabra de estos últimos días para los activos argentinos es volatilidad. Volatilidad en algunos de la buena, ¿sí? Y en otras... bueno, no tanto. Por ahí hablando con algunos clientes que están en el comercio exterior bastante preocupados porque por ejemplo, un cliente había liquidado divisas a 1082, 1080, y otros 3 días después había liquidado divisa a 1150, ¿sí? Mucha volatilidad. Ahora lo que decíamos, si bien todavía técnicamente hay bastante aristas del cepo, pero cuando saliéramos del cepo y nosotros lo poníamos en muchas placas, es qué iba a pasar y ahí vamos a ser adultos financieros. Bueno, esta realidad nosotros notamos, Frank, que está golpeando mucho, sobre todo a las empresas, de que por ahí es difícil pararse ahora, ¿sí? Cuando yo ya no tengo la hoja de ruta, ¿sí? De que me van a devaluar un 1% o un 2%. Bueno, empieza a ser un manejo más cuidadoso el que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, la realidad es que ahora, eh, digamos que tenemos un poquito más de variables a la hora de analizar todo. No nos dan digamos, no nos dan una listita con algunos precios como para poder, digamos, eh, tomar decisiones con eso de referencia, ¿sí? Ahora las decisiones van a tener, digamos, más riesgo, si se quiere, eh, enganchadas porque hay cierta incertidumbre con el tipo de cambio, si bien eh, no son los primeros días, ¿no? No tenemos que tomar todo, que todo va a estar como ha estado ahora, pero bueno, ahora sí una ensalada, una montaña rusa tremenda, con el precio llegando más cerca de 1000 que de 1400, y ahora bueno, por lo que entendemos estaciona en el medio de la banda y veremos en los próximos días qué pasa. Recordemos que con el tema de la semana corta la semana pasada, y bueno, esta semana llevamos solamente 7 ruedas de tipo de cambio, ¿no? Hoy va a ser la octava. Eh, Creo que solamente en las últimas dos fue cuando terminó subiendo el tipo de cambio. Pero bueno, subió bastante rápido. Eh, digamos que, so- digamos, que todo lo que fue perdiendo en 4 o 5 días, 5 días, en 2 días lo recuperó, ¿no? O sea, bueno, va a haber que tener cuidado, entre comillas, con eso, sobre todo, como comentaba Robert, para la gente que se dedica eh, a, a exportar o importar, cualquiera de las dos, ¿sí? O ganamos menos dinero o tenemos que poner más dinero, digamos, esa sería la relación entre el que compra y el que vende, ¿no? Em, pero bueno, importante ahora hacer una estrategia con respecto a esto, ¿no? Tener un plan cambiario también para poder cubrir.
Sí, ahí, bueno, un poco lo que vos decís, Fran, la línea roja lo vemos ahora, em, es el tipo de cambio paralelo, ¿sí? Em, cómo se fue comportando, cómo llegó a su mínimo con respecto a la brecha allá por diciembre del año pasado, y después como ahí en adelante la brecha comenzó a subir otra vez, ¿sí? Al punto que se ensanchó al punto máximo hasta el día viernes anterior a eh, la salida del cepo o el acuerdo, la notificación con el acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, La línea azul es el tipo de cambio oficial. Acá se ve bastante bien en este punto donde cambia la pendiente del crawling. Acá veníamos al 2, acá viene el 1, ¿sí? Y acá se produjo un salto, que es lo que vos comentabas, Fran. Después una fuerte caída, ¿sí? Acá tocando los 1080. Y después de ahí volvió a salir para arriba en el día de ayer. Más allá de eso, la brecha está alrededor entre el 7 y el 10%, se va moviendo por ahí, ¿sí? Es decir, que tenemos un nivel de brecha eh, bastante bajo, ¿sí? Tenemos, y un poco lo pusimos en este gráfico, Fran, veíamos, o sea, más o menos el dólar contado con liquidación en 1.200 pesos, en la zona de 1.200 pesos deberíamos ir, no lo quisimos poner hasta diciembre, por acá, porque se ensuciaba mucho el análisis que era más de corto plazo, pero al mismo precio prácticamente de diciembre del 2023, solamente que un año casi y medio después, con lo cual, bueno, ahí ha habido un logro bastante grande porque hemos necesitado menos licuadora de la que en un primer momento se preveía, y eso es bastante fácil. El peso se defiende. Bastante bien. También hay un punto que no lo analizamos porque la verdad es que se nos va a hacer muy larga la presentación, pero internacionalmente el dólar se ha debilitado, ¿sí? Y eso también ha ayudado. Es más, buena parte de esta subida es un poco ilógica porque el dólar ya por esta altura ya estaba bastante más debilitado. Las tasas también habían empezado a descomprimirse. Entonces, esta subida venía más por la incertidumbre de qué iba a decir el acuerdo con el fondo que por cuestiones. No. Aún así, bueno, vamos a un escenario de bastante volatilidad. Mirábamos también el precio de los futuros y mirábamos, y también estaba en la placa anterior, que va a ser la última, que dice que el posicionamiento es muy volátil, ¿sí? Porque en este punto, esta caída de la brecha implicó una pérdida gigante. eh, En los bonos en dólares mirados en pesos, ¿sí? En las acciones, cuando las miraba en pesos, un día las acciones cayeron 10% y eran 5 por la caída del dólar MEP y 5 por la caída del precio de las acciones en Estados Unidos, que fue el día lunes. Em, entonces, en esta salida nos deshacíamos de algunos instrumentos y empezábamos a llevar otros, ¿sí? Por ejemplo, le caps larga, lo vamos a ver en la placa siguiente, empezábamos a deshacer Dollar Link, instrumento que en general no nos gusta casi nunca, pero bueno, muchos fondos deshicieron sus posiciones en Dollar Link, muchos inversores, y empezaba a verse que lucía muy atractivo la curva CER a finales de año, la curva de LECAPS, más lo vimos algunas recomendaciones del exterior con respecto al carry trade. Se habla mucho ahora del carry trade, ya vamos a explicar un poquito bien de qué hablamos cuando hablamos de carry trade, o básicamente que estamos interpretando qué idea queremos enviar de acuerdo a lo que está circulando tanto, pero eso hizo que bajaran mucho las tasas, o sea, los bonos en pesos performaron muy bien, por lo menos hasta el día miércoles, lunes, martes fundamentalmente, el miércoles empezaron un poco a perder un poco de fuerza. Y ahí ha quedado, ¿sí? Datos de inflación que también vinieron un poco mejor a lo estimado, también ayudaron a que las tasas y el mercado de tasas se reacomoden, ¿sí? Eh, y las curvas vayan teniendo un movimiento bastante dispar, Fran. Sí, sí, la verdad que ha sido, uf, bueno,
si vamos a lo básico, la curva de la izquierda acá estaba en 50 casi hace una semana atrás, ¿sí? O sea, en el camino pasaron muchísimas cosas. Eh, Se habló de nuevamente eh, Carry como la mejor alternativa, ¿no? Eh, y bueno, eh, tuvieron una mala noticia los que habían ido all in al Carry en un día, ¿no? En 2 días. No fue quizás la mejor opción, pero bueno, uno nunca sabe. Volvemos a lo mismo. Quizás no hemos estado nunca en una situación como la que estamos ahora. Hay demasiadas cosas nuevas, pero bueno, en principio sí, la curva de pesos ha bajado muchísimo, sí, los rendimientos. Es decir, que han subido mucho de precio. Eh, ya lo hemos mencionado bastante a eso. Hemos llegado, bueno, toda la parte corta está más o menos en 35, ¿no, Robert? Aprox. Sí, aprox, Y aprox. lo más largo, 30 y por debajo, ¿no? Lo que se va más de un año, o Sí, a un sobre año, todo 2027, sí. claro. Entonces, digamos que la situación pareciera estacionarse, entre comillas, por acá, por ahora. Vamos a ver cómo funciona el tema, el tema eh, del tipo de cambio flotante. Sí, vuelvo a insistir con lo de recién. Llevamos muy poquitos días, eh, y en una situación que hace mucho tiempo que no se daba. Recordemos que tenemos cepo desde el 2019, ¿no? Dos mil once, Ideas- salvo dos Bueno, años y sí, sí, medio de técnicamente Macri, sí. 3 años. 3 años, claro. Mm. Bueno, sí, sí, podemos extendernos. Lo que Em, pasa es que, es como vos decís, o sea, los últimos 3 años fueron los de cepo duro. claro, sí, sí, por ahí, exacto, desde el 2022 más o menos, que se empezó a endurecer todo con muchas más restricciones cambiarias. Ya había antes, ¿no? Ya había algunas bastante duras, desde la época más o menos de la pandemia, pero bueno, ahí se empezaron a fortalecer, ¿no? Por todos lados. Y bueno, ahora estamos de repente de nuevo en una lucha, si se quiere, entre el que compra y el que vende. Y ahí, bueno, vamos a ver cómo se termina desatando, ¿no? Entonces, eso también nos juega acá, en esto. Pero bueno, lo importante, como dice ahí a la derecha, es que ya la expectativa es que la tasa vuelva a tomar ese rumbo descendente, ¿sí? Em, en el que, bueno, debería ir acompañando la inflación descendente. Hablamos de que, bueno, esta devaluación podía generar, devaluación entre comillas, ¿no? Para que sea el término fácil, eh, podía generar inflación, de repente se empezó a tener en cuenta, resultó que no fue tanto el salto, bueno, incluso en un primer momento bajó, pero bueno, entonces el impacto en la inflación va a ser menor, eso está ya bastante, si se quiere, confirmado, y acá es menor a lo esperado, ¿sí? Esa es la parte importante, a lo esperado. Siempre tenemos que tener en cuenta que las expectativas acá son, eh, lo que te termina moviendo la aguja, ¿sí? Em, entonces, bueno, eh, acá es donde empieza a jugar, bueno, cuando a mí me conviene, cuando el dólar, digamos, empieza a estar caro y me conviene vender para hacer tasa, o cuando está barato y me conviene comprar, y salir de la tasa. Entonces, ese tire y afloja, que es lo que debería ser normal en cualquier economía, se va a empezar a dar ahora, ¿no? La relación entre la tasa, tipo de cambio, eh, y quizás, bueno, la inflación ya estaba un poquito más normalizada, ¿no? Normalizada en el sentido de ese swap. Pero ahora lo vamos a ver, entre dólares y pesos, ¿no? Exclusivo duro y exclusivo dólares y pesos. Sí, acá lo que podemos ver, en este cuadro de la izquierda, que recién mencionaba Fram, lo pusimos porque nos parecía interesante cómo se rearmó la estructura de tasas. Y lo sacamos de los fondos de Mega QM porque nos pareció interesante. Quizás con un posicionamiento en fondo viene rindiendo más que los títulos actuales porque viene trayendo un, un rendimiento anterior de cuando los bonos cayeron mucho, las LECAP cayeron mucho y los rendimientos se fueron muy para arriba, a la zona 50 y hasta un poco más también.
Eh, entonces, bueno, por ahí para ir capturando. Pero ya el mercado empieza a ajustarse, a pricearse a la nueva inflación. Y en el cuadro de la derecha, como vos decía, es la expectativa de baja de tasas. Si volvió, porque si vemos el Boncap que vence en febrero del 2026 subió el rendimiento, ¿sí? Eh, pero en este punto en donde sube el rendimiento, es decir, cae de precio, el corto se fue todavía más arriba, acá la zona de 55, como decíamos. ¿Sí? Entonces se me hizo muy empinado en ese punto, pero después sí comenzó un proceso de baja y de normalización, ¿sí? Que en este tramo de la curva me queda más normal, en donde el bono largo rinde un poquito más que el bono corto y hay un pequeño spread. Pero fíjese que en este punto había un spread bastante grande de diferencia y esto es lo que estaba marcando un riesgo a una devaluación o un salto inminente. En ese escenario, cuando tenemos devaluaciones o saltos del tipo de cambio, lo que vamos a ver es que el tramo corto sufre mucho, ¿sí? Sufre mucho porque hay una salida para ir a buscar cobertura, ya sea en la curva CER o en la curva eh, dólar link, que llegó a estar a priciarse negativo y ya la vamos a ver porque ahí nos parece que hay valor, quizás por primera vez en años, pero puede haber valor y puede haber un buen valor de cobertura, pero siempre, bueno, hay que esperar a la duration. Y volvemos. En este escenario de bandas divergentes, ¿sí? En donde a medida que pasa el tiempo cada vez van a estar más lejos los pisos y las bandas, y eso va dando la idea de un esquema en el gobierno de menores intervenciones, ¿sí? Porque cada vez las bandas van a ir ampliándose un aproximadamente 2% mensual, ¿sí? Porque la de abajo cae uno y la de arriba sube uno, ¿sí? Entonces, bueno, en este escenario de banda, en principio, sin tener en cuenta las expectativas de lo que está viendo el mercado en cuanto a inflación, devaluación y todo lo demás, yo debería ir a buscar la cobertura cuando el precio del dólar esté abajo, ¿sí? De la banda, y salir a buscar tasa cuando el precio del dólar esté arriba de la banda, ¿sí? Es como que tengo que moverme inversamente. Erróneo sería ir a buscar la cobertura cuando ya está en el techo de la banda, o sea, o de la mitad para arriba. Porque ahí me va a salir a vender el Banco Central. O sea, ahí ya no tengo cobertura, no necesito cobertura. Entonces, las coberturas y en estas situaciones volátiles del dólar, yo lo tengo que buscar cuando estaba barato el precio del dólar, no cuando está caro. ¿Sí? Y las tasas, yo me debería ir un poco más largo cuando el precio está en el techo. Sí, que probablemente me esté marcando un escenario techo de tasas. Entonces, eso para tenerlo en cuenta a partir de ahora, eh, al momento de armar cartera y de hacer coberturas. Va a ser clave ver en qué lugar de la banda se está ubicando el precio del dólar para ver cuál de los dos activos puede ser más ganador. El problema ahí se nos plantea, como decía Fran, que quizás el precio vaya a buscar el punto medio de la banda. Em, y dentro de todo lo que han sido reportes del exterior, todos mayormente positivos, Bank of America, JP Morgan había salido a promocionar el carry trade en Argentina y eso provocó una fuerte caída del dólar, quizás por entrada de dólar o haber desarmado posiciones de dólares. Y ahora Bank of America sale a explicar por qué esta vez, Fran, va a ser diferente el carry trade. Eh, sí, sí. La realidad es que, eh, digamos, no es, el carry trade es raro. ¿Sí? No sé si lo podemos denominar un carry trade. No tenemos tipo de cambio fijo, ¿no? No sabemos cuánto va a valer, eh, entre otras mil cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. Eh, pero básicamente estamos en una situación diferente donde el tipo de cambio es flotante. O sea, si bien tiene bandas, ¿no? Bastante definidas, es flotante. No, no tenemos un precio fijado, entonces no podemos saber con exactitud cuánto va a valer el dólar más adelante, ¿no? Entonces el carry trade es un poco que se pincha. Lo otro bastante importante es que
con algunos anuncios de la semana pasada, también se pensó que el ingreso de dólares iba a ser tan fuerte eh, que iba a mantenerse mucho más abajo, ¿sí? Es decir, por el tema de las inversiones, que venían las inversiones, o que te daban la posibilidad de invertir por 6 meses, incluso nosotros lo mencionamos, em, y bueno, nada, eso aparentemente no fue lo suficientemente fuerte, o todavía no termina de entrar, entonces tuvo un salto el tipo de cambio en un par de días. Em, ahí creo que el último punto, ya, vamos a tocar un poquito todo, ¿no? Algunas cosas que hemos hecho, pero como para redondear un poco más operativamente, no es un carry, sino es un sintético. Es decir, eh, digamos, lo tengo que armar con dos instrumentos, ¿sí? Por un lado, vendo los dólares, ¿sí? Eh, y compro la LECAP, ¿no? Entonces, eh, voy a tener los pesos eh, para poder cerrar una tasa fija desde el día uno, ¿no? Digamos que se va a hacer así, va a ser más un trade de una tasa fija con un sintético que hacer tasa y después irme al dólar, ¿no? Cambia la mecánica, sería algo parecido, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eh, digamos que hay que acostumbrarse, también es un instrumento bastante más complejo, ¿no? Esto que el simple hecho de hacer un carry, ¿no? Sí, Después, bueno, a ver, sí, decime. no, perdón. Sí, Fran, acá lo que pasa que en todos los medios de comunicación se habla de carry, 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 Sí, sí, sí. y estamos haciendo referencia a carry a una inversión en peso que puede ser caps o plazo fijo, y Ujú. eso no es carry, no es carry trade. Carry trade es una No, operación más compleja y por eso también un poco queríamos mencionarlo. sí. Bueno, Quizás yo acá me fui están. demasiado, es verdad, me fui demasiado para otro lado, pero sí, sí, tenés No, razón. no, pero está, no, pero, no, 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 pero está perfecto porque esto, eh, o sea, digamos, no, digo, lo que plantea Bank of America, ¿sí? A ver, el carry es una operación riesgosa, ¿sí? Es una operación riesgosa, no es mucho más riesgoso que hacer un plazo fijo, y lo que está diciendo es, a ver, la idea que, que está en el ambiente es, bueno, si hacemos tasa le vamos a ganar al dólar. Sí, bueno, pero es una operación riesgosa. De hecho, vos lo decías, Fran, que en un día perdimos la ganancia en peso de un mes o de 2 meses. Entonces, eh, el carry en sí, el carry trade, técnicamente, que es cuando internacionalmente uno se endeuda en un país que tiene tasa más baja, supongamos Japón. Sí. E invierte en un país que tiene tasa más alta, supongamos Estados Unidos. Ya la finalización, o a través de un swap, desarmo la posición, ¿sí? Y gano en tasas, ¿sí? Entre dos economías que están pagando distintas tasas, ¿sí? Entonces me endeudo a tasa baja e invierto a tasa alta en otro sector del mundo. Hacer un plazo fijo no es carry, ¿sí? Sin lugar a duda es invertir en pesos, pero no es carry. Y lo que acá planteó Bank of America, vos lo explicaba Fran, es un sintético, ¿sí? Es una operación que es un poco, que es un poco compleja, y ahí trabajamos en dos mercados distintos, uno el mercado futuro y otro en el mercado eh, de recaps, de bonos. Entonces, bueno, es un poquito más complicado. Así que, bueno, un poco para marcarlo y también marcar la diferencia, hacerle caps no es hacer carry, sino, bueno, uno puede tener el objetivo de ganarle a la evolución del dólar, pero puede no ser ese objetivo, sino el objetivo para una empresa es de tener más pesos a fin de mes. Fran. Sí, sí, obviamente. Si todo nuestro, digamos, movimiento de dinero es en pesos y nosotros necesitamos pesos, bueno, quizás eso es lo que tengamos que hacer, digamos, obtener más pesos digamos, con los instrumentos que tenemos a mano. Eh, y no necesariamente entrar en este juego del carry trade porque todo el mundo dice el carry trade, y como dicen los jóvenes, entramos por FOMO, ¿no? Por el miedo de quedarnos afuera, eh, por el miedo de perdernos algo, no lo hacemos, o lo hacemos en realidad y termina resultando un poquito desastroso, ¿no? Em,
Nada, acá hay varios factores que menciona Bank of America. Ayer incluso en una reunión del Fondo Monetario, eh, su titular hizo una mención como que Argentina no debería cambiar el rumbo, ¿no? Tirando un guiño bastante grande al oficialismo, ¿sí? Dijo, Argentina viene muy bien, tiene elecciones en octubre, no tiene que cambiar el rumbo. Básicamente es la gente del fondo diciendo, votenlo a Milei, o sea, voten a La Libertad Avanza. No lo dijo así tan directamente, pero lo dijo, ¿sí? Eh, yo no recuerdo que eso haya pasado antes en el fondo, No, no. probablemente porque las situaciones eran diferentes y el fondo no estaba tan contento con los resultados, ¿no? Pero bueno, un detallito ahí para remarcar de la amiga Cristalina, ¿no? Que bueno, fue eh, bastante, digamos, sorpresivo. Entonces, bueno, también una parte va a depender de eso, ¿sí? De cómo le vaya a la Libertad Avanza en las elecciones. Son de medio término, pero nunca terminan de ser importantes, ¿no? Sobre todo en una posición como la que está ahora el oficialismo con poca representación en las cámaras, ¿no? Entonces, incluso podría ser bastante más significativo que otras veces, porque ganarían un poquito de poder que no tienen, ¿no? Entre comillas, en las cámaras. Entonces, bueno, eso es muy, muy importante también. Eh, y después, el superávit fiscal que tanto ha estado en la boca de todos en estos días con el anuncio del cepo, que digamos, se planteó que el objetivo de superávit va a ser incluso más grande de lo planteado originalmente a principio de año, ¿sí? Eso también sin precedentes que en un año electoral el gobierno apriete más por este lado, ¿no? Bastante, ah, bastante interesante. Apuestan, yo creo, Robert, creo que opinamos igual, apuestan a que la recuperación de la economía va a ser lo suficientemente grande como para que la recaudación crezca por ese lado y no por aumento de impuestos y demás. Incluso siempre dicen que los van a seguir bajando, pero bueno, apuntan a que la economía crezca lo suficiente como para que la recaudación crezca más, ¿no? Eh, Sí, va por correcto. ese lado. ¿Sí? Sí, los datos de crecimiento que se publicaron esta semana Ujú. vienen muy bien con respecto a marzo, vienen muy bien, fueron buenos datos. No alcanzamos a poner todo porque la verdad que teníamos muchas cosas para poner, pero sí, ese es un buen dato y bueno, un poco lo que nosotros venimos viendo, si crece la actividad, crecen los salarios reales, si la inflación se mantiene por debajo de los salarios reales. Va a bajar la pobreza y eso va a decantar en un buen resultado electoral. Es lo que ve también Bank of America y ellos ven una apreciación del peso llevando la cotización a la parte baja de la banda de flotación. Bueno, fuerte crecimiento, baja de inflación, buen resultado, caemos en las acciones y los bonos y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se conoció un reporte de la LIC más importante del país, Alaria. Sí, que también maneja fondos de inversión, SGR, ahora ha comprado esta parte de Banco del Sol, que era el banco de Sancor Seguros. eh, y manejó los bancos de una manera bastante fuerte, dándole una recomendación de compra gigante, ¿sí? Sobre todo para lo que fue Banco Macro y Banco Galicia, que en términos porcentuales son los que tienen más posibilidad de crecer, ¿sí? Su precio objetivo para el 2025, por ejemplo, en Banco Macro es 23.000 pesos sobre 11.075 que estaba el Más del día que doble. salió más del doble, exactamente, más del doble. A ver, nosotros por ahí no veníamos mirando tanto los bancos porque creemos que los bancos vienen quizás como un poco más adelantados en el índice, pero bueno, sin lugar a dudas, la manejada fue bastante grande poniendo estos precios objetivos de más del doble en banco.
macro y Galicia, fundamentalmente, eh, con un potencial bastante grande. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Y obviamente están esperando a la publicación de resultados trimestrales del mes de marzo. eh, un crecimiento de los préstamos en dólares, ¿sí? Y esto está muy relacionado con las operaciones de COMEX y de los hipotecarios, ¿sí? Está bien que el hipotecario debe venir del piso, pero los datos previos que van eh, comunicando los bancos con respecto a niveles de actividad marcan que en el trimestre ha habido un crecimiento año a año del 35% en créditos hipotecarios. Los depósitos se mantuvieron más o menos constantes y al área ve que esta fase 3, bueno, no podemos olvidarnos que estamos en la fase 3, que en la fase de recapitalización del Banco Central y en el desmantelamiento del cepo, va a ser muy positiva para los bancos porque va a permitirle realizar más y nuevos negocios, ¿sí? Sobre todo relacionado con el tema dólar, ¿sí? Relacionado con préstamos a más mediano plazo, porque vamos a tener una condición de estabilidad que va a hacer que las actividades de los bancos puedan desarrollarse. Nosotros lo vemos por ahí con algunos clientes cuando hablamos que dicen, es difícil a veces conseguir una propiedad que se pueda comprar con préstamo hipotecario, porque buena parte de las propiedades está hecho con dinero o buena parte con dinero negro, entonces no hay cómo justificar. Y es un problema por ahí para los que están vendiendo, porque para los que están vendiendo le viene mucha gente con créditos hipotecarios bancarios y también a veces es un problema para los que compran porque no encuentran la oferta que podría haber, se les reduce mucho la oferta. Pero bueno, acá esto lo quería mostrar porque forma parte del posicionamiento. El sector bancario argentino es mínimo, ¿sí? Estos son los bancos tradicionales, ¿sí? Después hasta podríamos considerar a Meli, Mercado Libre, que también podríamos haber puesto alguna placa de Mercado Libre porque es impresionante lo que a nivel de precio de acción Mercado Libre le ha ganado a Amazon y eso marca también un poco lo que está pasando a nivel mundial con las acciones americanas, que quizás sea un punto que podemos tratar el próximo miércoles o viernes. Em, también podríamos considerar a Mercado Libre quizás como un próximo banco, pero bueno, es un sector importante, es un sector que nos permite diversificar, nos sigue gustando mucho el sector energético. Transenefran había subido también por noticias relacionadas con la privatización de la empresa. Sí, sí, tenían ahí pinta de que se vendía, le habían puesto el cartelito y bueno, eso generó bastante movimiento y sí, tuvo una semana excepcional. No tengo el dato exacto, no quiero tirar pasos, pero la semana pasada tuvo un par de días subiendo 17, así venía. Perdón, esta semana. Esta semana. Em, entonces, nada, bueno, interesante y ahí vamos a tener que seguir qué es lo que termina de pasar. Te voy a sumar acá, Robert, ayer lo veíamos, Banco Hipotecario, que no está en el listado, Ujú, hablando de créditos exactamente. hipotecarios, también tuvo un Exacto. par de ruedas completamente excepcionales con crecimientos gigantescos, ¿no? Sí, Entonces, parte también pareciera que encara por ahí. banco hipotecario es uno en las relaciones de estos ratios, uno de los más atrasados. Ujú. Perdón. Entonces puede ser uno de los que más crezca. Por ahí nosotros tampoco no lo miramos tanto porque tiene menos volumen, pero para un inversor pequeño, mediano, con una parte pequeña del portfolio, lo vemos bastante bien. Banco Hipotecario forma parte del grupo Cresut, IRSA, ¿sí? Los shoppings. eh, la parte agropecuaria y su negocio de bancos con banco hipotecario. Sin lugar a dudas, las condiciones de estabilidad, si la fase 3 es exitosa, sin lugar a duda va a ser muy positiva para banco hipotecario y también puede ser una recomendación de inversión para diversificar el tema bancos. Pero bueno, acá Acá, sí. sí, perdón, no decime, Fran. No, no, que acá es importante también tener en cuenta que estas cuatro recomendaciones que hacía el área son cuatro de los bancos que tienen ADR, ¿no? Entonces, el volumen Exactamente. viene empujado en gran parte desde afuera, digamos. Hipotecario no tiene ADR, entonces
esa también es una de las razones por las cuales el volumen es mucho, mucho más chico, porque no tiene movimiento en el exterior directo. Entonces, para un inversor promedio, digamos, de afuera es mucho más difícil entrar y eso hace que el precio también, no solo el volumen, sino que el precio también sea un poco menos seguible, digamos, un poquito menos Ujú. confiable, si se quiere. Entonces, bueno, Exactamente. depende más de la volatilidad que nosotros tengamos interna. También lo que pasa es, como pasó esta semana, cuando hay movimientos grandes hacia un sector, obviamente se benefician más. ¿Sí? Porque, bueno, Sí, ingresa el poco dinero de más que ingresa le afecta más, ¿no? A su es cotización. Ese es el punto clave. exactamente, Fran. Ese un punto clave que has marcado, el tema de los ADR. Hay ruedas, hay momentos en donde por la eh, característica del mercado se negocian quizás hasta el 70-80% de las acciones de Argentina se negocian en Estados Unidos, vía ADR, ¿sí? O sea, imagínense que afuera se negocia más lo nuestro que adentro. Entonces, bueno, eso es por ahí fundamental. Por eso a veces los precios más de mercado son los de estas grandes, sobre todo Galicia, que el de banco hipotecario, que a lo mejor puede tener un salto muy explosivo por muchos compradores y después una caída grande por muchos vendedores. O sea, ahí es más difícil. Pero bueno, sector de banco, al área nos deja tranquilo para las carteras que tenemos en bancos y más están invitados a sumarse al optimismo de Alaria. Nosotros vemos bien los bancos, creemos que, bueno, esta semana, no recuerdo qué banco de inversión mejoró la calificación de Loma. Y también Loma pegó un salto y también Loma por ser consumo masivo creemos que viene un poco más atrasado que los bancos. El consumo masivo, nivel de actividad, construcción, consumo masivo, todas esas cosas que quedaron más atrasadas, más relegadas. El tema de la construcción por la falta de obra pública, sin lugar a dudas, también ahí ha quedado un sector que debe empezar a crecer más rápido y ahí es donde vemos posibilidades en Loma, en Holcim, Consultatio, IRSA, que también es sector inmobiliario. También ahí puede haber un buen posicionamiento. Ahí de todas las que nombré, si no me equivoco, solo la que tiene ADR es Loma. Así que más difícil seguir, pero bueno, algo hay. No, Irsa también tiene R. Ah, Irsa Irsa, también perdón, tiene. sí, Irsa y Cresut Irsa también, también las tiene. dos. Sí, sí, tenés Claro, razón, claro, las sí, dos. Irsa y Irsa las dos. también tiene. Irsa y Cresut también. Entonces, bueno, también por ahí se puede armar algo. Y si pasamos de las acciones a los bonos, vimos los bancos como sector que le gusta al área, que es la sociedad de bolsa, que más grande de la Argentina, con lo cual no es un dato menor. Pasamos al tema de los bonos. Y el posicionamiento es muy volátil. Vamos a ir rápido por la hora, pero básicamente bonos en dólares. Lo marcábamos la semana pasada, nos gustaría pasar de acá abajo acá arriba, o sea, un trasladarse a lo largo, o sea, perdón, el movimiento debería ser como que de acá abajo, acá arriba y el que estaba acá para este lado. Bueno, sí, porque esto tiene las paridades. Sí, por el lado de las tasas en peso lo desarrollamos bastante. Hoy por hoy las tasas cortas nos están quedando por debajo del nivel de inflación, a pesar de que el nivel de inflación no vino mal, pero está un poco por arriba del nivel de inflación. Lo que pasa que ya se ajustó la curva C, en donde el tramo más corto empieza a estar hasta en el sector negativo. ¿Sí? Pero hacia el tramo más largo, 2026-27, nos sigue gustando aunque es una estrategia de duration y paciencia, mucha paciencia. No es para un inversor que va a estar mirando la comitente todos los días, porque hay días que anda muy bien y hay días en donde devuelve buena parte de lo ganado. Pero, sin lugar a dudas, una tasa real positiva de 2 dígitos, lo venimos diciendo hace mucho, nos gusta. Y el punto en donde esto sí nos llamó la sorpresa, porque es algo que nosotros no veníamos recomendando para nada, es más, creemos que los saltos de evaluatorio por ahí son mucho, o sea, no por ahí, son mucho mejor cubribles con la curva SER cuando yo tengo tiempo y no tengo apuro. Ahora, si yo voy a ir a mirar coberturas o rendimientos en dólares y digo, si vamos a un fin de cepo, yo con la curva dólar link estoy comprando el dólar más bajo. Si bien no hay tanta brecha, estamos en una brecha, pongámosle promedio de techo 10 hoy por hoy. Nosotros creemos que otra vez vamos a volver a brechas muy, muy bajas, o sea, no debería estar por encima de 15. Un bono a un año, ¿sí? Un poquito más de un año de duration, ¿sí? Mira que está ahí pasadito, porque esto es junio del año que viene. Em,
mm, me está dando dólar más 14, dólar link. ¿Qué es lo que por ahí pasaba? Si vemos un Bopreal 2026 que vence en mayo del 2026, me está dando dólar más 6. Y yo digo, y tengo la brecha en 7. Entonces, lo que gano por rendimiento lo pierdo en brecha. Si yo pudiera comprar dólares oficiales, supongamos que pudiera, em, la brecha me lleva toda la ganancia del Bopreal 2026. ¿Sí? Entonces, como que es lo mismo. Hard dólar que dólar link. En algún momento usted me puede decir, no, no es lo mismo porque si se ensancha la brecha, bueno, ese es otro punto. Pero a un año de duration, un bono que rinde dólar más 14 en un escenario de quita total de cepo, sin lugar a duda, es mucho más tentador ir por acá que ir por este lado. ¿Sí? Y quizás esto puede estar bueno en el sentido si yo lo miro bajo este análisis. O sea, el mercado puede estar viendo que el dólar va a ir siempre por debajo de la banda de flotación o inclusive va a tener que ser sostenido por el Banco Central. Pero si yo quisiera buscar una cobertura, porque tengo que pagar una maquinaria, porque tengo que comprar un insumo, o porque si quiero hacer el análisis, ¿qué me conviene más? Sin lugar a duda, ahora sí, este dólar, no me lo comparo con la tasa porque no sé cómo le va a ir. Ahora, un dólar más 14 empieza a ser bastante atractivo. Y eso que nosotros no somos los fanáticos eh, del dólar Dólar link. link. Somos por ahí más bien más fanáticos de los bonceres, ¿no? Pero, y de los globales. Pero en este caso sí me ha quedado un spread muy, muy grande con el hard dólar, Fran. Sí, nosotros, bueno, comentamos varias veces, el tema del dólar link generalmente es em, saber cuándo salir, ¿no? Una vez que estamos adentro, muchas veces tener el timing de saber cuándo salir, ¿no? Eh, es otro de los paradigmas, entre comillas, que vamos a tener que cambiar, porque ahora eh, no hay un tipo de cambio controlado, ¿sí? O sea que ahora no, digamos, el saber cuándo salir quizás es ahora imposible de detectar, pero porque el tipo de cambio ya no está controlado, o sea, ya no es que para mañana esperamos una devaluación abrupta, ¿no? O un tipo, un salto discreto en el tipo de cambio porque necesitan reacomodar el valor del dólar, ¿sí? Eso ya no se va a dar más. Entonces, ahora quizás el dólar link se está comportando un poco más como un bono en dólares, ¿sí? Más la brecha, ¿sí? Entonces, se va a ir alineando a eso, a cuánto rinde el bono en dólar y en cuánto está la brecha, ¿sí? A eso se debería alinear esta tasa. Em, entonces, quizás ahí la apuesta, entre comillas, sea, bueno, como comentabas recién, si de acá a un poco más de un año que tenemos en el TZB 26, la brecha pasa a ser cero, me gano la brecha, ¿sí? Digamos, ese sería esa sería la relación. Entonces, digamos, yo me juego a que la brecha se reduce, se normalizan todos los tipos de cambio y acá claramente yo sería un ganador, ¿no? Ganador absoluto. Estoy ganando 7% más que el que compró BPI 26 en dólares, ¿no? Que es un 100% más de rendimiento, Pues, claro, sí, 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 o sea, que es el no doble. es, claro, no es nada, nada, digamos, no es un dato menor, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde también se empiezan a poner estas cosas en la mesa, donde digamos, las posibilidades con todo esto aumentan bastante, ¿sí? Tenemos muchas más cosas para analizar por este lado, ¿sí? No es que yo digo, bueno, me cubro del tipo de cambio y listo, sino que hay un trasfondo un poco más, eh, digamos, complejo detrás. Por un lado está bueno porque nos da otras opciones y por otro lado, bueno, nos complica el análisis, ¿no? Pero bueno, tener más opciones siempre es lo mejor, ¿no? Está bien, nosotros vamos a tener que elaborar un poquito más, pero tener más opciones siempre nos beneficia, ¿sí? Mientras más cosas yo pueda elegir,
que tengan sentido, ¿no? Que tengan un objetivo, si se quiere, mejor, ¿sí? Porque hace no tanto estas cosas no tenían ningún sentido, ¿no? El objetivo de todo esto era apostarle a cuándo el gobierno iba a devaluar, ¿no? Ahora tienen un objetivo un poquito más, digamos, un poco más honesto, si se quiere, un poco más real. Vamos a poner Real. el término real, un Real, objetivo un poco sí. más real, Oh, ¿no? un poco más. Y ahí, Fran, este ZB25 llegó a estar de evaluación -8. Y Claro, hoy está sí, de sí. evaluación +15. Está bien, tiene una duration muy cortita. Habría que ver bien cuánto cayó, pero probablemente haya A caído ver, cerca de vamos, vamos a hacer cosas que no hay que hacer, que en vivo puede fallar. debería haber caído. Ahora me Sí, corrijo. No, uy, no cayó. Debería. no, sí, sí, Debería haber sí, caído mucho. sí, cayó Eh, bastante, sí. no es que ha Recuperó mucho en caído. los últimos días, pero cayó bastante. Claro. Entonces, esto, sin lugar a dudas, y volvemos a la primera placa, disculpen, me voy para adelante, acá, ¿sí? Si yo estoy negociando más cerca de la banda inferior, si yo debería ver precios de dólar link más interesante porque eso me ha marcado la salida de flujo del dólar link, pero puede ser un buen momento para entrar. Sí, sobre todo si estoy buscando cobertura, si estoy buscando algo dolarizado, ¿sí? Si bien no es algo de corto plazo y tengo que justo tener la suerte o de poderlo esperar o de que mi operación va a caer por ahí, eh, ese es un punto. Eh, y si el dólar empieza a irse a un poco más buscando la parte media de la banda, bueno, quizás sea el momento más de salir. Siempre en los dólar link ese es el punto, que yo debería venderlo el día anterior a la devaluación, ¿sí? Porque después cae, pierden todo atractivo y fue un poco lo que pasó con el dólar link, que pierde el atractivo porque ya está, ya se devaluó o el evento no pasó. Entonces, ahí tampoco nunca salgo al mejor precio. Entonces, es muy difícil tener ese timing de salir el día antes de la devaluación o cercano, que debe ser los días de más alta cotización. Entonces, sí vemos hoy por hoy que esto, un dólar +14, +10, a un año, perdón, no es un mal escenario teniendo en cuenta un banco central normalizado, un banco central recapitalizado con reservas netas positivas, con poco calendario de vencimiento de bonos, con un swap chino que se renovó, en donde están buscando todavía más líneas de crédito para fortalecerlo más. Esto no se ha terminado acá. Entonces, en ese contexto vemos una salida del cepo, como decía Fran, entonces yo iría a comprar los dólares que están más baratos como para ganar la brecha. Y eventualmente, si el dólar va más por el canal inferior, no estar comprándolo tan caro como en esta parte de la curva. Si uno mira los bonos en dólares esta semana, cuando cayó fuerte el dólar, cayó también muy fuerte en pesos. Después recuperaron. Pero ese día cayeron casi 5% en pesos. Entonces, ahí es donde está por ahí el punto. Está bien, ya tenemos las brechas muy, muy abajo, pero siempre buscando tasas reales positivas de 2 dígitos. Creo que es una de las pocas veces que lo hemos dicho en un break. Este bono ahora sí nos gusta. Así que bueno, con esto ya llegamos a la presentación, siendo casi las 11 de la mañana, nos excedimos bastante. Muchas gracias por estar. No sé si hay alguna duda o consulta en el chat, pero bueno, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. Sí, Eh, señor. Bueno, vamos a ver cómo terminamos de hacer la semana que viene, ¿no? Pues tenemos una semana medio rara, así que vamos a ver cómo nos va. Y les vamos a estar seguramente comunicando eh, como sí, el cronograma, ¿no? exactamente, ya lo vamos a estar comunicando. Probablemente que tengamos un break el día miércoles y después volvemos a los Sí, normales el viernes, día siempre y viernes cuando no haya no, feriado. claro, el día viernes no hay actividad, ¿no? No hay mercado. Ya está declarado el feriado, entonces, bueno, vamos a seguramente vernos el miércoles. Y no está mala la idea de buscar un auspiciante para el evento. Así que bueno, muchas gracias, muy Ah, buen viernes y fin de semana para todos. que anden muy lindo. Saludos a todos.